Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí entrar en contacto con ustedes a pesar de la distancia y aunque no podremos intercambiar, seguramente nos iremos viendo a lo largo de otros eventos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar a Gabriela Brandán, con quien tuve el gusto de trabajar hace algunos años, y muy contenta de poder compartir este panel en este evento que están iniciando con dos expertos amigos. Y por supuesto felicitar a la provincia de Córdoba, al ministerio, a su ministro Horacio Ferreira, a su equipo, por esta linda iniciativa que creo que en estos tiempos cobra una importancia mayor, que es seguir apoyando a la investigación. Bueno, me pidieron que aborde el tema de planeamiento estratégico, situacional y prospectivo. Y lo primero que vamos a plantear es que no siempre, yo voy a hacer un recorte, pero voy a tratar de pensar la importancia del planeamiento y como herramienta de la gestión de la política pública y cómo esto se articula con la investigación y con los sistemas de información. Pero yo voy a ponerme más el foco en el tema del planeamiento. Entonces vamos, no siempre fue pensado igual el planeamiento, entonces vamos a hacer un breve marco histórico y analítico para comprender las distintas etapas por las que ha pasado el planeamiento, especialmente en América Latina. Vamos a hacer un recorrido histórico, empezando por los 60, tomándolo como considerado la época de oro del planeamiento. El escenario internacional, como digo yo ahí, de la época se caracteriza por el auge de las ideologías de desarrollo. Acá lo teníamos a Frondizi. La planificación era considerada una herramienta técnica que permitía generar una serie de procedimientos y o reglamentos que debían seguirse, obedeciendo un esquema de planificación formal, articulado, riguroso, con un proceso que implicó organización y control. Eh, de alguna manera en los 60, especialmente para educación, la consigna era garantizar igualdad de oportunidades. Eh, Se fortalecía la idea de educación como agente de cambio y había una exigencia de renovación curricular, pedagógica. El planeamiento asume nuevos desafíos y en ese periodo el planeamiento está muy ligado a la expansión de la cobertura, a poder llegar con las escuelas a mayor lugares. Después pasamos a la década de los 70. Si bien surgen dudas respecto a la eficacia del planeamiento, especialmente luego de la crisis del 68, bueno, en educación superior, lo que implicó los movimientos académicos, el Mayo francés, lo que pasó acá en Córdoba, los procesos fuertes de reforma universitaria, esto puso un poco en tela de juicio la importancia o el pensar el planeamiento como elemento de cambio y se introduce de alguna manera un concepto importante en esa época, dando cierta continuidad a lo que venía de los 60, el pensar el planeamiento, que lo que había fallado era que no se había pensado el planeamiento con un concepto más integral, que pudiera no solo pensar en la progresión cuantitativa del sistema educativo, sino que incluyera otras cuestiones más ligadas a lo cualitativo. En ese sentido, siguió un poco la inercia de la importancia del planeamiento en los 60. En los 80, en cambio, con la crisis económica mundial, la crisis del petróleo de los 70, la fuerte restricción presupuestaria, realmente hay una pérdida de credibilidad en el planeamiento. Por eso digo que la CEPAL lo llamó la década perdida, los 80, porque no hubo crecimiento, desarrollo y fundamentalmente un aumento muy grande de desigualdad. Ahí sí se inicia un proceso de recuperación de los gobiernos democráticos, acá en el 83, en muchos otros países también de la región, pero uno podría decir que ese proceso democrático desencadena rápidamente en los 90 con un auge de las políticas neoliberales, procesos de reformas estructurales. Hay un enfoque de mucho más cuantitivista y se sigue con la idea de sí hay la importancia de los sistemas de información y evaluación estandarizada de aprendizajes, es el momento que más auge tiene, pero paralelamente hay un aumento en las desigualdades sociales y educativas
Y es el momento que en educación surge la idea de planificación centralizada, pero muy focalizada, y no con una visión de Estado que lleve políticas universales. De ahí que se inicia el proceso de políticas compensatorias, focalizadas, que lo hemos visualizado. Es el momento en donde uno podría decir que comienza a convivir las viandas reforzadas en algunas escuelas con otras que inician procesos de trabajar con informática, con robótica, etcétera. Hay una expansión en la cobertura, y esto me parece es importante decirlo, especialmente en la década en la educación básica. En realidad es a partir del 2000 donde hay una recuperación del Estado, entendiendo en términos, bueno, como decía antes, de neoliberalismo, pero hay un esfuerzo por empezar a reducir las brechas sociales y educativas. Hay nuevas leyes de educación en muchos países de América Latina, y en ese sentido el planeamiento toma nuevamente un rol bastante fuerte con estas nuevas leyes de educación, porque bueno, comienza a imprimirse la idea de expansión de la perspectiva de derecho, de educación inclusiva, de participación de la sociedad civil, de ampliación de la escolaridad, pero vinculada a la calidad educativa. Ahí nosotros podríamos decir que hay un cambio, hay un viraje en el modelo de planeamiento, y comienza a visualizarse el aporte fuerte del planeamiento estratégico, que si bien se empezó a vislumbrar y a escribir en los 70, se podría decir que recién es en la década de los 2000 que empieza a tomar otro impulso, ¿no? Se multiplican las áreas de planificación en los 2000, pero en todos los niveles educativos, o sea, todos los niveles, todas las áreas diseñan, planifican programas, no tan de manera centralizada. Entonces las oficinas de planeamiento de los ministerios adoptan un rol de articulación entre las diferentes áreas. Hay un trabajo de rendición de cuenta por resultado, se trabaja con análisis situacional y contextualizado, y se plantea algo central, que es el poder observar que el planeamiento no es escribir una matriz, una definición inicial en base a diagnósticos, sino que hay que pensar en el ciclo de la política, y el planeamiento incluye no solo la formulación, sino también el seguimiento, la implementación, el monitoreo y la evaluación. Claramente, a lo largo de la historia del planeamiento, en este caso, observamos que hay dos modelos de planificación. En los 60 surge este modelo normativo o tradicional, técnico, y podríamos decir que en los 2000 se pone en mayor énfasis en la idea de modelo estratégico y situacional, y luego más recientemente se habla de modelo prospectivo. El planeamiento como una dimensión técnica no debía incluir la dimensión política, que ya sí le imprime el modelo estratégico. Para lograr ese cambio se trata de evitar tanto la invasión de la técnica sobre la política. Y uno podría decir, ¿es modelo normativo versus modelo estratégico, situacional y prospectivo? Yo creo que el modelo estratégico, situacional y prospectivo es superador del normativo, pero debe recoger algunas cuestiones que han sido marcadas por el modelo normativo. Fundamentalmente, lo que me parece interesante es pensar que el modelo normativo solamente pensaba en una idea técnica, en un planificador que sepa planificar, y el modelo estratégico, situacional y prospectivo incluye la idea de protagonistas, actores, participación, etc. Pero el punto acá es no, o sea, ni que haya una invasión de la técnica sobre la política, pero tampoco el dogmatismo de las ideologías y de la acción política sin método, ¿no? Entonces, me parece que es interesante, rescatando lo que decía Pascal,
que abre algunas conclusiones donde dice que hay dos extravagancias. Una es excluir totalmente lo racional o la razón, pero la otra también es una extravagancia que es incluir solo la razón. Entonces me parece que en eso se juega esta cuestión. Para hacer un poquito de repaso, podemos decir entonces que el planeamiento normativo, o preguntándonos qué significaba planificar en la década de los 60, es una planificación técnica para seleccionar fines y medios en función de una norma. Se trata de procedimientos que están orientados hacia la acción, es una planificación neutra, éticamente no es ni buena ni mala y solo sirve para cumplir objetivos. Es importante observar que hoy podríamos decir que, por ejemplo, en nuestro país hay una vuelta a nivel nacional a este modelo exclusivamente normativo y tradicional, donde no importan los actores, los territorios, etcétera, sino que hay una bajada de normas o definiciones que básicamente las hace un planificador detrás de un escritorio, dejando como huellas injusticias generadas por no contemplar particularidades, diversidades y básicamente los derechos. Uno con esta planificación claramente es un poco sorprendente porque resulta más rápida. Si yo me pongo detrás de un escritorio y me creo con el poder de poder decidir qué es lo que tiene que hacer el otro o qué cosas hay que poner en juego en materia de política pública, posiblemente una vez que lo bajo, bueno, ya está, es algo a controlar y cumplir. Y claramente esto, bueno, es mucho más rápido de hacer que si uno hace un trabajo con el otro modelo. Ahora vayamos al modelo estratégico situacional. Cuando se planteó el modelo estratégico situacional en el 2000, la pregunta que surgía es, ¿estamos caminando hacia donde queremos? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Hacemos suficiente para alcanzarlo? Bueno, el tema de fondo del planeamiento justamente consistía en las posibilidades de interpelación, y se piensa en ese caso, retomando a Matus, que planificar es un acto técnico político, que no es posible gobernar sin un proyecto de gobierno porque el proyecto gobierna lo que no se tiene que separar, que es el gobierno y la sociedad. Se piensa en la planificación como una apuesta, un juego semicontrolado al servicio de la práctica racional de la acción humana. El planificar es elegir una cadena de acciones para alcanzar determinados objetivos. Y acá me parece interesante poner énfasis en pensar que con este modelo se plantea que el plan es una mediación entre el conocimiento y la acción. Y esto se relaciona mucho con esta red, porque si el plan es una mediación, se necesita construir conocimiento o contar con conocimiento que lo puede dar solo los sistemas de información o las investigaciones rigurosas que nos pueden ir dando cuenta de lo que viene ocurriendo. Entonces vamos a un poco pensar cómo surge el planeamiento estratégico situacional y prospectivo, quiénes son los que lo comienzan de alguna manera a impulsar. Claramente Matus es, bueno, el líder de esto, pero bueno, estuvo Weisbord en Colombia, John Friedman en Estados Unidos, y el PES, como se solía llamar, ha sido desarrollado más que nada en Matus a partir de la década de los 70. Saben que Matus fue el ministro de Economía de Allende y luego de que cae el gobierno, él empieza a hacer algunas autocríticas y planteos de qué había fallado. Y una de las cosas que plantea que había fallado era el tema del planeamiento de la política pública. Bueno, escribe 3 libros que son las tres así como bases de esto. El primero es Estrategia y Plan en el 72, donde introduce que la falla estuvo justamente porque no se planificó tomando en cuenta lo político, sino que casi se planificó con un modelo normativista. Luego, en el 77, desde la cárcel mismo, continúa con otro trabajo que se llama Planificación de Situaciones
Y acá introduce el concepto de situación, situación en donde está situado algo, ese algo es el actor y la acción. La planificación de situaciones es parte de la base de lo que los fenómenos sociales no son determinísticos, por ende, en raras excepciones son predecibles, dice Matus, ¿no? Y McQueen, que es alguien que después retoma y trabaja el planeamiento estratégico situacional en Estados Unidos, dice la planeación situacional justamente es de final abierto, o sea, justamente no es previsible, sino, perdón, no es predecible, no es previsible, sino que tampoco es predecible, ¿no? En consecuencia, no puede operar solo con la predicción, sino que debe introducir a la previsión como el recurso de cálculo más importante para el planeamiento. Y el tercer trabajo ya lo hace en 1987, él no vive, ya vive en Estados Unidos, y acá uno podría decir que es la síntesis del marco conceptual más importante, porque plantea que la planeación debe ser concebida como una mediación entre el conocimiento y la acción, y plantea los postulados más importantes que tiene el planeamiento estratégico situacional. El primer postulado que plantea es que el planificador no es diferente de la realidad que planifica. Planificador y realidad hacen parte de la misma situación, y este principio es una de las piedras angulares. Esto significa que quien planifica no es un técnico, sino que es un actor más inmerso en la realidad que desea transformar. El segundo es que dice que no hay una única explicación verdadera. Este postulado supone que la realidad tiene diferentes explicaciones verdaderas. Y en ese sentido, en el proceso de planificación no hay una única y absoluta explicación de la realidad ni la verdad. En consecuencia, la explicación objetiva no existe de esta manera. El tercer postulado es que justamente los agentes sociales adelantan procesos creativos en un sistema social que solo en parte siguen leyes. Puede prever y emplear la técnica de escenarios como instrumento de absorción de esta incertidumbre. Y acá surge por primera vez esta idea de no una planificación como algo hecho, como una única posibilidad, sino la planificación de líneas y de acciones que en realidad deben estar visualizadas a diferentes posibles escenarios, ¿no? Como una suerte de juego de ajedrez, ¿no? El ajedrecista que anticipa y se puede imaginar qué jugadas puede haber el otro, y en eso, en función de eso, va a pensar cuáles posibles jugadas va a tener que hacer él para poder modificar. Así, imaginándonos que la jugada del otro son todos los cambios que implican en el sistema social territorial de manera permanente. Y por último, justamente, que está vinculado a lo anterior, él dice, la incertidumbre domina el sistema social. Este postulado, que se vincula con el anterior, lo que nos plantea es que el sistema social no está regido por leyes estrictas, y que entonces los agentes deben trabajar con procesos creativos y deben ver cómo trabajar o cómo sostener y manejarse con este criterio, con esta situación de incertidumbre permanente. Me parece interesante plantear, como me pidieron que sea corta, cuáles son los momentos, los cuatro momentos fundamentales, porque en estos cuatro momentos fundamentales vamos a poder visualizar que plantea el planeamiento estratégico situacional, vamos a entender por qué es tan importante el trabajo articulado entre todo el área de sistemas de información, de estadística, de investigación, junto al planeamiento, porque son las herramientas que luego van a poder facilitar evidencias claras para la toma de decisión política. El concepto de momento justamente es importante remarcarlo porque lo diferencia de lo que planteaba el planeamiento tradicional,
que hablaba de etapas, una detrás de la otra, ¿no? Como una secuencia lineal y que en general estaba direccionada por un diagnóstico único una vez elaborado y a partir de ahí un planificador detrás de un escritorio decidiendo qué había que hacer. En cambio, el planeamiento estratégico situacional lo que plantea es que hay momentos, entendido como instancias, circunstancias, coyunturas, por las que atraviesa un proceso que no tiene comienzo ni término definido. Y entonces diferencia cuatro momentos. El momento uno es el momento, y yo diría que los primeros tres momentos son centrales para, digamos, la articulación y la necesidad del sistema de información y la investigación. El momento uno es el momento explicativo, es la instancia de la explicación desde la perspectiva de un actor de la realidad que se busca transformar. El cambio de paradigma hacia un modelo situacional de planificación pone en énfasis en el tipo de información necesaria para el desarrollo de sus objetivos, ¿no? Lo que debe quedar claro de lo dicho hasta ahora es la importancia de la información en la planificación situacional. El planificador situacional puede usar toda la información que utiliza el planificador normativo, pero además tiene que conocer cómo opera el sistema y qué relaciones tiene con actores sociales en el medio más amplio. El momento 2, normativo, es la instancia del diseño del plan. Quizás por eso lo llamó normativo. En este momento se hace uso de la técnica de escenarios, pero uso de la técnica de posibles escenarios como instrumento de absorción de la incertidumbre, de los planes de contingencia para enfrentar las sorpresas y de los análisis de confiabilidad y viabilidad del plan. Si uno tendría que pensar en un término, uno podría decir que en este momento 2, en el momento 1, uno trabaja en función de definir problemas, de ver los nudos problemáticos que va a trabajar. Pero en el momento 2 es esta idea de esto es lo que debería hacerse, ¿no? El verbo es el deber ser. Esto es lo que debería hacerse. No significa que es lo que se va a hacer, pero es lo que uno aspira o piensa y esto se vincula con la parte prospectiva. El momento 3 es el momento estratégico. Acá se analiza al otro, el diseño de la estrategia. La pregunta central que se hace en ese momento es ¿qué puede ser del deber ser? O sea, por lo que se mueve en el tiempo verbal, ya el puede ser, justamente es analizar la viabilidad. ¿Qué de esto que debería ser lo voy a poder hacer? Y el momento táctico operacional es el momento que muchas veces se confunde porque se lo toma como ese el único momento de planeamiento y ahí es donde se comete el error. Porque el momento es táctico operacional es cuando uno plasma las líneas de acciones con las que uno va a llevar a cabo ese objetivo, ese eje, eso que quiere plantearse. Pero los momentos anteriores son centrales porque son los momentos de producción de conocimiento, es el cálculo previo que solo se concreta con la práctica. En consecuencia, el momento táctico operacional es justamente la mediación entre el conocimiento que uno logró tener y definió en los tres momentos anteriores y la acción. O sea, es el hacer concreto sobre lo que uno después va a construir indicadores para poder medir si se pudo o no pudo hacer. En el último tiempo, aunque ya se hablaba de antes, pero los franceses han tomado y han incorporado un nuevo concepto al PES, ¿no? Al planeamiento estratégico situacional, que es la idea de lo prospectivo, ¿no? Fíjense esta definición que yo les digo, este modelo propuesto nos plantea Washington Uranga, lo puse porque me pareció interesante, dice, la planificación entendida como un proceso mediante el cual se introduce racionalidad y sistematicidad a las acciones y a la utilización de los recursos con la finalidad de orientarlas hacia un objetivo deseable y probable. Puede partir, y acá me interesa, tanto de una mirada que se apoya en la recopilación de lo hecho, de los datos y demás, de los antecedentes, como desde el futuro, construido como escenario soñado, como una imagen que le da direccionalidad a las acciones al presente. Esto me parece interesante porque lo que plantea es como que no hay un futuro dado, sino que el futuro está por hacerse.
y que entonces cuando uno planifica, aunque suene un poco utópico, en realidad tiene que imaginarse que puede planificar, si no hay algo anterior de base, puede planificar en función de algo a lo que quiere llegar, ¿no? Y esto me parece importante. Bueno, resumiendo un poco lo que se plantea en el estratégico situacional prospectivo, es que por un lado, lo prospectivo es plantear escenarios alternativos posibles y deseables. Lo estratégico es pensar qué líneas de trabajo hay que desarrollar, ofreciendo un menú posible de actividades para cumplir con los objetivos, pero sabiendo que no hay un solo camino. Y lo situacional, en este caso, hace referencia a lo territorial. Para poder planificar con este modelo es indispensable contar con evidencias, como decía antes, y con investigaciones. Y por último, y para cerrar, me parece que es muy importante lo que contribuye Matus en pensar que para la gestión de las políticas públicas hay que planificar teniendo en cuenta una triangulación, ¿no? Dice, gobernar significa irreductiblemente contar con un proyecto, ¿no? Un proyecto de gobierno, saber hacia dónde queremos ir. No se puede planificar si no tenemos claro un proyecto hacia el que queremos ir, expresión de una vocación transformadora del mundo. Por otro lado, este otro triángulo que habla de la gobernabilidad del sistema, que es la relación entre las variables que puede controlar un actor en el proceso de gobierno. Mientras más variables controla alguien que está gobernando, mayor es su libertad de acción y mayor es para él la gobernabilidad del sistema. Mientras menos variables controla, menor será su libertad de acción. Es importante esto porque el concepto de gobernabilidad es justamente el que rebate, el que rompe, y especialmente hoy suena fuerte, a la omnipotencia de la planificación normativa. Y por último, no hay posibilidad de planificar ni de gobernar, o sea, no hay posibilidad, si no existe capacidad de conducción o dirección. Y esto se refiere a los saberes, el conocimiento, los métodos, las destrezas, las habilidades y la experiencia de un actor y su equipo de gobierno para poder conducir el proceso social hacia objetivos declarados, dicho por Matus en 1987. Bueno, queridos colegas, es un aporte corto, pero espero que les haya servido y nos estaremos encontrando seguro en otros espacios. Muchísimas gracias.